6 de la mañana, 37 minutos. Y sigamos hablando de noticias con temas de la capital. Bogotá va a tener la primera unidad móvil de atención primaria con énfasis en salud mental. Se va a tratar de un vehículo tipo furgón que tendrá 2 consultorios, un baño con su propio sistema de agua y además incluye una carpa externa. Sí, mire, también ahí habrá un equipo profesional que estarán a bordo de este furgón y estará conformado por profesionales de enfermería, de trabajo social, también gestor comunitario, psicología, odontología y medicina general. Tenemos en línea a Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, para hablar de este y otros temas muy importantes, de los cuales ya vamos a tener ampliación con el doctor Gómez. Bienvenido, secretario de Salud de Bogotá, RCN Mundo. Gracias por estar con nosotros. Buen día. A ustedes muchísimas gracias por el contacto y muy buenos días para ustedes y toda su audiencia. Bueno, vamos a hablar en algunos instantes de otros temas, pero en primera instancia preguntemos, mejor dicho, cuéntenos usted cómo va a funcionar esta unidad móvil de atención primaria con énfasis en salud mental. Muy bien, es una buena noticia que compartíamos ayer con la ciudadanía. No se trata de una, serán 4 las unidades móviles, una por cada una de nuestras subredes. Ayer hacíamos entrega de la unidad, porque en realidad es mucho más que una ambulancia. Es un furgón, como ustedes lo pudieron destacar, es un carro robusto que tiene dentro de su carrocería 2 consultorios, un consultorio que sirve tanto para atención psicológica como para atención en medicina general, pero también un consultorio de salud oral con toda la unidad, digamos, completamente dispuesta, su silla, su pieza de alta, su lámpara cielítica, etcétera. Se trata, como usted bien lo dice, de un complemento a nuestro modelo de salud territorial. Y es que desde que llegamos a la alcaldía, nuestro propósito ha sido llegar a los territorios y acercar la salud a la gente, no la gente a la salud. Pensamos que el modelo de atención primaria se desdobla en la alcaldía de la doctora Claudia López con el modelo de Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda, que son grupos médico-asistenciales que llegan a los hogares, determinan el riesgo y lo intervienen. Pues bien, como Bogotá es tan grande, ustedes lo saben, no siempre podemos hacer todas las atenciones en el hogar y no se trata de eso, no se trata de correr riesgos. Hay algunas personas que tienen que verse en un consultorio con la privacidad y las condiciones que ello amerita. Entonces, con este propósito, claro, los consultorios, los hospitales y los centros de salud de las subredes están dispuestos para atender a estas personas que se detecten en el plan territorial. Pero también estas móviles van a estar acompañando los equipos territoriales, de suerte si hay en alguna visita a un colegio, etcétera, se detecta una persona que deba ser atendida, en este caso por salud mental, pues puede ser atendido de manera inmediata, no tengan que conseguir una cita para días después, sino que se derive inmediatamente este vehículo que estará en las inmediaciones de los barrios que estamos recorriendo para poder hacer la intervención que usted destaca. Doctor Gómez, ¿cómo va a ser la logística? Ya usted adelantaba algo. ¿En qué sectores se va a encontrar esta unidad? ¿Se debe pedir? ¿Cómo las personas pueden acceder a estos servicios? En la ciudad de Bogotá ya tenemos más de 300 equipos extramurales, 300 equipos que constan de medicina, enfermería, apoyo de psicología, trabajo social, etcétera, que están en los distintos barrios. Vamos haciendo barridos por los diferentes barrios y estamos con presencia en toda la ciudad. La programación de estos equipos médico-asistenciales será dada a conocer a través de nuestras redes, a través de la página de www.salud capital y también de las 4 subredes. Por ejemplo, en el caso de la subred del sur, ¿dónde vamos a estar en el día de hoy? Con esta nueva unidad, vamos a estar en la localidad de Tunjuelito y posteriormente vamos a estar en la zona rural de Usme y también más adelante en Sumapaz. Se trata de ir, digamos, haciendo un cubrimiento de todos los barrios de la ciudad, por supuesto empezando por aquellos que tienen los mayores retos en materia socioeconómica. De modo que esta programación estará para que todo el mundo la pueda ver. Se sabrá dónde está Salud a mi Barrio. Cuando esté Salud a mi Barrio, en cada uno de los territorios de la ciudad estará una de nuestras unidades acompañando el proceso para esta labor de salud mental. Insisto mucho en salud mental porque ese es el enfoque de la unidad móvil. Nosotros vamos a atender todas las patologías, salud materno-infantil, vamos a atender enfermedades crónicas, perdónenme,
hipertensión, diabetes, etcétera. Pero como reconocemos el tema de la salud mental como un tema fundamental desde antes de la pandemia, pero sin duda alguna agravado por el proceso de la pandemia, por el confinamiento, por la ansiedad y el temor que la gente vivió con ocasión del COVID-19, es por eso, pues, que estamos haciendo este esfuerzo en materia de unidades móviles para salud mental. De hecho, permítame anotar que en el plan de gobierno de la alcaldesa mayor está incluida la meta de intervenciones en salud mental, y con el Consejo de la Ciudad llegamos a este compromiso cuando radicamos nuestro plan de desarrollo en el 2020 de contar con unidades móviles para salud mental. Usted habla de la pandemia y nos lleva para preguntarle por el anuncio que ha hecho el gobierno nacional de el fin de la emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia del COVID-19. 840 días duró toda esta emergencia sanitaria. Dice el gobierno que la reducción de la mortalidad es una de las razones que motivó la decisión. Sin embargo, si bien los muertos han bajado, los contagios en las últimas semanas vemos que han estado creciendo y la pandemia no se ha ido. Como secretario de Salud de Bogotá le pregunto, ¿es acertada la decisión de ponerle fin a la emergencia sanitaria? Sí, nosotros coincidimos con esa posición en particular del gobierno nacional, con el equipo técnico-científico que acompaña al ministerio. Desde nuestra perspectiva la situación es la misma. Y usted destaca una cosa muy importante, más bien, tres cosas muy importantes, y permítame hacer un subrayado sobre lo que usted nos menciona. Número uno, es claro que con el COVID-19 seguimos viviendo y probablemente vamos a tener que convivir con él a lo largo de los años, porque se va a convertir en lo que nosotros llamamos una enfermedad endémica, o sea, ya no en un pico epidémico tan alto como los tres que tuvimos en el año 2021 y los dos, más bien, en el año 2020 y los dos del 2021, sino que vamos a tener que convivir con ella en el futuro porque es un virus que se quedará con nosotros. Ahora bien, no obstante tener incremento en el número de pacientes positivos, ustedes registrarán con nosotros a través de Salud Data que el nivel de congestión de las unidades de cuidados intensivos y el nivel de muertes que se suceden por COVID-19 no son los que tuvimos en otros picos. Entonces tenemos razón al decir que el COVID no se ha ido, como usted lo menciona, pero que tendremos que aprender a vivir con él. Entonces esto ya no es una emergencia, esto ya es una condición que llega para quedarse y tenemos que adaptar nuestros servicios de salud y la vida en común para poder convivir con el COVID. De suerte que si seguimos con los niveles de vacunación que tenemos, pero si seguimos además utilizando tapabocas, lavado de mano, distanciamiento y aireación en aquellos casos en que las personas tengan síndrome respiratorio, podremos perfectamente aprender a vivir con una enfermedad terrible, pero que tendrá una tasa de ataque que ya no la consideraremos como una epidemia, sino como una endemia. Eso significa entonces que no sería una emergencia, sino una condición permanente que tenemos que cuidar y atender. Así es, cuidar y atender. En hospitales, en clínicas y farmacias en Estados Unidos ya comenzaron a vacunar contra el COVID-19 a los niños entre 6 meses y 5 años con las vacunas de Pfizer y Moderna. Secretario, ¿cuándo cree usted que se pueda dar eso en Colombia para los niños de esas edades en el país? Y en Bogotá, por supuesto. Yo creo que nos va a demorar por lo menos unos 6 meses. Y permítame me explico. Primero tenemos que terminar con buenas coberturas en las personas adultas. Las personas que nos están escuchando en este momento, en esa enorme audiencia que ustedes tienen que ponerse una mano en el corazón y preguntarse cómo está su esquema de vacunación contra el COVID. Si alguna persona por cualquier razón se puso la primera dosis y ya no tiene percepción de riesgo, es importante que cumpla con su esquema completo, se ponga la segunda. Y si ya tienen la segunda dosis, es importante que nos pongamos los refuerzos. Yo mismo me puse mi segundo refuerzo en días pasados. Y es que recuerden que en este momento tenemos apertura completa para vacunarnos con el segundo refuerzo a todas las personas mayores de 50 años y a las personas menores de 50 años en el caso que haya recomendación médica porque se tenga algún tipo de comorbilidad que aconseje este segundo refuerzo. Tenemos que cumplir con esas coberturas en la población mayor de 12 años, insisto, para poder pensar en cobertura infantil. Hemos avanzado también en niños y niñas, sobre todo, como ustedes recordarán, entre los 3 y los 12 años de edad. Allí todavía nos falta,
Probablemente nos faltan alrededor de 200.000 familias, y hablo de familias porque en el caso de menores de edad se requiere la aprobación de los cuidadores, de los padres o madres responsables para poder poner la vacuna, de modo que tenemos que cubrir estos grupos que tienen más riesgo. Es muy extraño, es muy exótico que tengamos un niño menor de 3 años enfermo grave por COVID. Por fortuna, ellos y ellas están protegidos, al parecer por una inmunidad que tiene que ver con su edad y con su tipo de alimentación, sobre todo la lactancia materna. Pero a esa edad llegaremos. Creo que aproximadamente en unos 6 meses, en el entretanto, tendríamos que ponernos al día con la cobertura que los adultos y los niños escolares necesitan todavía para que tengamos una cobertura completa. Secretario, 2 semanas atrás aquí en esta cabina de RCN Mundo usted nos acompañó y hablamos del pico respiratorio que estaba atravesando Bogotá y que afectaba también a muchos de los menores. Inclusive usted nos comentó que había alerta en esas UCI por la alta ocupación que tenían. Se habían habilitado inclusive algunos hoteles para poder atender el pico respiratorio. ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Se ha superado? ¿Estamos saliendo de ese pico respiratorio o todavía estamos en una etapa crítica? Estamos saliendo de ese pico respiratorio y ello tiene que ver con 2 condiciones también. Es cierto que ustedes nos acompañaron al mandar esa alerta a la ciudadanía, que los padres y madres ya la habían notado, que los pediatras del país y de la ciudad ya lo habían notado, de haber tenido una congestión muy alta en los servicios de urgencias pediátricas, pero también en los servicios de cuidados intermedios y cuidados intensivos. Tuvimos que crecer. Aumentamos en aproximadamente 80 unidades pediátricas más de las que teníamos al momento de salir de la pandemia, para llegar casi a 300. Esto empieza a remitir un poco por 2 situaciones. Primero, porque los niños y las niñas empezaron a salir a vacaciones. O sea, por esta época ya chicos y chicas empiezan a estar no asistiendo a sus colegios o a sus jardines infantiles con ocasiones del descanso de mediados de año, y esto por supuesto disminuye el contacto respiratorio entre ellos y disminuye la tasa de infección respiratoria. Pero también porque el pico respiratorio pediátrico dura más o menos hasta esta época durante todos los años. O sea, para la segunda semana de junio ya empezamos a ver una disminución pues en el número de casos. Todavía está alto. Todavía la ocupación de UCIs pediátricas está alrededor del 85%, que es muy alta, pero hemos podido responder con el concurso, por supuesto, del personal de urgencias y del personal de salud pediátrica de toda la ciudad, pero también de madres, padres y cuidadores que cuando los niños y niñas han tenido un problema respiratorio, pues han preferido dejarlos en casa, y eso ha incidido para bajar un poco la tasa de ataque de la infección respiratoria infantil. Pues están pudiendo responder ustedes por ese pico respiratorio que tiene las UCIs pediátricas en una ocupación del 85%, pero está controlada la situación. Muchas gracias, Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, por acompañarnos estos minutos en RCN Mundo. Son ustedes muy generosos. Desde la mesa de trabajo de RCN siempre estoy a sus órdenes.